El universo cinematográfico de Marvel ha hecho de la fórmula del espectáculo sobre sustancia una estrategia exitosa, pero ¿qué pasa cuando esa fórmula se siente agotada? Capitán América, un nuevo mundo, llega con la promesa de continuar el legado del supersoldado, pero lo que nos ofrece es una película que, con expectativas bajas, puede resultar pasable. No es el desastre que muchos esperaban, incluido yo, pero tampoco es una de las películas que va a ser recordada a futuro como una buena entrega de este universo que ha sabido ofrecer cosas muy positivas, cosas buenas, pasables y muy mediocres tirando a pésimas. A pesar de sus costosísimos estándares de producción y efectos visuales, este Capitán América se siente más como un espectáculo visual que una narración profunda. El guión, aunque tiene sus momentos, nunca logra realmente aterrizar lo que podría haber sido una trama significativa. Con personajes que a veces tienen potencial, pero carecen de profundidad emocional, como muchas veces nos tuvo acostumbrado el MCU, la película se convierte en una sucesión de escenas que buscan emocionar más por el ruido que por el contenido. ¿Pero acaso esa falta de sustancia es suficiente para arruinar toda la experiencia? La película es una dosis de entretenimiento puro. Si entras a verla esperando lo peor de lo peor, capaz la encontrás sorprendentemente aceptable. En este análisis, con spoilers, vamos a ver si esta película es más de lo mismo, menos de lo que algunos esperaban, o si incluso puede en parte ser una continuación de los pocos y muy breves éxitos que ha tenido Marvel desde Endgame. ¿Será el futuro de la franquicia o un engranaje más en una máquina que no para de detenerse? Tenemos a Sam Wilson, el anterior Falcon, esta vez con el traje del Capitán América, tal como lo dejó la serie de Falcon and the Winter Soldier, que de por sí fue una serie totalmente inútil, innecesaria, porque Endgame, el final de Endgame, ya nos había dejado el personaje donde tenía que estar. Steve Rogers, viejo, le entregó el escudo del Capitán a Falcon, pasándole su legado, su manto, su título, su todo, diciéndole: vos sos el próximo Capitán América. No Bucky, que se lo merecería, igual que en los cómics. Primero Bucky fue el segundo Capitán América y Falcon fue el tercero. En este caso van a evitar a Bucky. Si bien es el personaje que más sentido tiene que sea el Capitán América, porque representa los valores históricos de la época, de los años 40, de esa América que Steve Rogers encarnaba también. Tiene el suero del supersoldado igual que él, pero es un personaje que podría haber sido un Capitán América más oscuro, con problemas internos, con desafíos, que si se ponía el manto del Capitán América, sus enemigos políticos, ideológicos, lo podrían haber atacado por su pasado en Hydra. Hubiera tenido que demostrar mucho más que Sam, porque Sam es un ex militar, es un héroe, siempre fue un héroe, a pesar de su color de piel. Y esta película y la serie anterior se encargaron siempre de poner ese elemento primero. I'm a black man carrying the stars and stripes. Every time I pick this thing up, I know there are millions of people out there who are going to hate me for it. Yet I'm still here. No super serum, no blonde hair or blue eyes. Que la gente critica que Sam Wilson sea el nuevo Capitán América porque es afroamericano y no porque como personaje no representa todos los valores y todos los discursos político-ideológicos que vienen con el manto del Capitán América y que vienen de los años 40 de la Segunda Guerra Mundial. Es un personaje de esa época y ahí se quedó siempre. Eso es lo más interesante de este personaje, de lo que era Steve Rogers, que era un soldado perdido en el tiempo. Sam Wilson es un hombre de su generación, es un hombre contemporáneo, con los problemas contemporáneos. Y como Falcon estaba perfecto, no tenía un problema con que él sea el sidekick, pero no era un personaje tan desarrollado como para ser el protagonista de su propio proyecto, y ya lo mostró 2 veces. Bucky, en cambio, creo que hubiera sido más interesante como concepto y como desarrollo de camino del héroe, como un tipo como Bucky, con un pasado oscuro, atormentado, que cometió grandes crímenes, tenía que convertirse en ese faro de esperanza que era Steve. Cómo podía llenar esos zapatos es mucho más interesante desde ese ángulo, con un personaje que es lo opuesto en muchos aspectos, a que lo haga Sam, que ya de por sí era un tipo heroico. Y uno de los tantos temas que trata esta película es justamente cómo Sam se queja, porque en realidad se vive quejando, no es tanto un conflicto interno, sino él quejándose que la gente, de una forma bastante metatextual, no lo termina de aceptar como el Capitán América. Como que esperan mucho más de él de lo que puede dar y de lo que se merece que esperen de él. La presión. Vive presionado y estresado por eso. Esto quiere decir que los cineastas y la productora y demás saben que el público en general no quiere
quiere y no esperaba a Sam como el Capitán América. Entonces todo ese peso que siente el personaje, el actor y la producción en sí, es válido, es correspondido por el mundo real. La mayoría del público que está siguiendo todo esto, ni hablar de los fans, no quería a Sam Wilson. Y esta película termina demostrando que en realidad Sam no se merece el manto, porque la camiseta le queda grande, el traje le queda grande, no termina de capturar la esencia de lo que es ser el Capitán América. Pero antes de decirles por qué creo que Sam no es el verdadero Capitán América, o debería serlo, si les está gustando el análisis y les gustan estos análisis, por favor denle un me gusta al video y suscríbanse al canal para ver mis otros videos y seguir viendo los próximos análisis de películas y del cine en general a medida que voy subiendo. Muchas gracias. Ser el Capitán América significa mucho más que simplemente ser un superhéroe con habilidades mejoradas y un escudo indestructible. En el contexto del personaje, creado por Jack Kirby y Joe Simon en 1941, ser el Capitán América simbolizaba ideales más grandes que el propio individuo. A lo largo de las historias en los cómics e incluso en el MCU, el Capitán América se convirtió en un emblema de lo que representa a Estados Unidos en su forma ideal: justicia, libertad, sacrificio y honor. A nivel personal, ser el Capitán América implica estar dispuesto a hacer lo correcto, incluso cuando eso significa desafiar a las instituciones o sacrificarse por el bien común. Steve Rogers, el hombre detrás del manto, es un héroe no porque tenga poderes sobrehumanos, sino porque, como ser humano, representa la virtud, la valentía y el liderazgo. Es un líder que inspira a otros a ser mejores, no solo por sus habilidades físicas, sino por su capacidad de tomar decisiones difíciles y hacer sacrificios personales. En el contexto de las películas, este concepto se amplifica. El Capitán América no es solo un símbolo de heroísmo, sino también un reflejo de los conflictos internos que surgen al tener que equilibrar ideales personales con la realidad de un mundo en constante cambio. A medida que el MCU evolucionó, la figura del Capitán América también lo hizo, enfrentando preguntas sobre lo que realmente significaba ser un símbolo de justicia en un contexto moderno, donde las líneas entre lo bueno y lo malo a menudo no son tan claras. Nunca mejor visto esto en la segunda película del Capitán América, de la que esta toma muchas inspiraciones, pero termina siendo una copia floja, una hermana fea. Con todo respeto a las hermanas feas, por supuesto, no tengo ningún problema con ello. No sé cómo decir este chiste. Bueno, sigamos. El gran problema con Sam, considerando todo lo que acabo de decir, es que puede tomar ciertos de estos principios, pero su compás moral es o el mismo del Capi, porque lo tomó de Steve, o no tiene uno tan complejo. No tiene vida personal, no tiene problemas personales. Algo de eso se vio en la serie, en este caso no está explorado para nada el personaje en su vida íntima y privada. No tiene relaciones íntimas y privadas por fuera de su compañero, el nuevo Falcon, Joaquín, que me pareció que está muy bien el personaje y muy bien el actor. Muy simpático, por momentos parecía que iba a ser pesado, pero creo que el actor consiguió llevar ese carisma mexicano a escena. Bueno, no es mexicano el personaje, pero es de origen mexicano, y para mí funcionó muy bien. Mucho más carisma que el propio Anthony Mackie. ¿Hay cuestiones de racismo en la película? Sí, pero parecería que rebajadas muchísimo. Es más, hay muchos comentarios sociales y políticos en la película críticos contra el racismo en los Estados Unidos, contra Trump, en este caso personificado en parte por el presidente Ross, que me da la sensación que con tantos reshoots, o sea, regrabaciones, fueron tonificando para abajo, porque los continuos fracasos en series y películas de los últimos años, que se fueron muy hacia lo que muchos en mi canal no quieren que mencione, así que voy a intentar no mencionarlo tanto, pero se fueron más hacia un mensaje progresista, ¿ok? No voy a decir la otra palabra de 4 letras, que es woke, y la digo porque es mi canal, así que hagan lo que quieran. Ahora Marvel está parando un poco la moto con eso, que no era su principal problema, siempre fue más narrativo, pero era uno de sus grandes problemas, y en este caso siento que los productores decidieron quitar cosas, muchas cosas, alivianar el mensaje y dejar una película que al final del día es bastante genérica, predecible. La trama no tiene demasiados condimentos, empieza como muchas películas de acción y thrillers políticos con un equipo de operaciones especiales comandado por el Capitán América que tienen que recuperar un elemento que después descubrimos que es adamantium, salido del celestial de Eternals, un celestial que partió medio océano Índico a la mitad y nada de eso repercutió en el planeta. No tiene sentido, pero sigamos. Ese celestial tiene mucho adamantium y hay 4 naciones en el mundo: India, Japón, Francia y los Estados Unidos, que se están peleando por ese recurso. ¿Por qué esas 4? Bueno, India tiene sentido, está bien nomás, pero ¿por qué las 4 y ninguna otra? ¿Por qué no está China? Es rarísimo que China no esté metida ahí. No sabemos, no hay explicación, parece que son seleccionados un poco al azar. ¿Por qué no hay por qué?
Y el general Ross, ahora presidente, quiere que su presidencia signifique algo, valga algo, y eso es un tratado con estas naciones para que el adamantium sea para todos y que no haya una guerra o una escalada militar. Y esto lo hace porque quiere mostrarles a los demás, pero particularmente a su hija Betty Ross, que él ha cambiado y no es el mismo Thunderbolt Ross de antes. Lo cual para mí es un problema porque le dan demasiada significancia a este cambio de personaje, a esto que busca el general, el presidente, pero no es un conflicto propio del personaje que hubiéramos visto en otras entregas. Es un personaje que ha aparecido en El Increíble Hulk y que volvió en Civil War y películas siguientes, pero nunca lo vimos desarrollar ese problema personal. Entonces, que le pongan tanta atención en esta película, a mí me saca un poco, o me sacó de la pantalla, porque no lo conozco tanto al personaje. ¿Por qué ahora es un problema esto? En el medio tenemos a Giancarlo Esposito, que en su momento fue rumoreado como el nuevo Charles Xavier. Eso nunca pasó, de hecho la película de los X-Men no parece que esté en producción, ni que vaya a estar en producción en los próximos años, y pasó de estar rumoreado para ser Charles Xavier a terminar siendo un villano de segunda llamado Sidewinder, que debe ser de los cómics, yo no lo conozco, creo que es el líder de la Serpent Society, y es un antagonista secundario que arranca pareciendo ser el antagonista principal, pero que es descartado bastante rápido porque el antagonista principal, y de vuelta spoilers, no es nada menos que el líder Samuel Starnes, que vuelve a ser interpretado por Tim Blake Nelson, el mismo que lo interpretó en El Increíble Hulk, un villano que se supone que iba a aparecer en una secuela del Increíble Hulk, pero que nunca ocurrió. ¿Está bien caracterizado? Sí, se lo ve bien. ¿Tiene los poderes o algo similar a ese personaje? Sí, también, pero como villano principal deja muchísimo que desear. Su única motivación es destruir a Ross, porque Ross le había prometido que cuando se convirtiera en presidente le iba a dar el perdón presidencial y lo iba a liberar. Y como no cumplió, ahora quiere destruir su legado. Así que en realidad el líder está atacando al general Ross, al presidente Ross, y con el tiempo lo fue convirtiendo en el Red Hulk, que aparece brevemente al final, el tercer acto. Pero el líder, Samuel Starnes, no tiene nada en particular con el Capitán América, o contra el Capitán América, en este caso Sam. Y eso es un gran problema cuando tu antagonista y tu protagonista se están enfrentando, pero no por cuestiones que los relacionen a ellos. Si la película hubiera sido sobre el presidente Ross contra el líder, ok, tenía sentido, pero Sam parece que está al pedo en la historia. No tiene ninguna conexión personal con nadie, no tiene ninguna conexión profesional con nadie, y lo hace porque es el Capitán América, nada más, y porque es su película. Pero si cambian al Capitán América por Ant-Man, o por Iron Man, o por Spider-Man, o por quien sea, la película funciona igual, es la misma historia, y eso es un gran problema que tiene esta trama. El villano está muy poco desarrollado, aparece brevemente en la historia en sí, tiene muy pocas escenas, siempre está en los lugares donde tiene que estar, no entiendo cómo siempre llega. Asumo que porque su poder es analizar las probabilidades, sabe dónde tiene que estar, pero aún así se tiene que mover. Y el tipo es verde, horrible y feo, y su cráneo tiene como un cerebro. Así que no sé cómo se está moviendo de un lado para otro sin que nadie lo detecte. Y está toda la CIA buscándolo, el Homeland Security, etcétera, etcétera. ¿Cómo es que se puede mover por cualquier lugar? No lo sé. Está bien, es un genio, pero ese es otro problema que tengo con los genios en las historias de ficción. Hay una característica que me molesta mucho de Sam, que ya vimos en la serie Falcon, y es que quiere siempre reivindicar a los malos. Ok, no reivindicarlos, pero quiere darles una oportunidad de cambiar y hacer las cosas bien, cuando los malos ya han hecho cosas terribles en la trama. Siento que no debería ser su deber intentar redimirlos, como hizo con los terroristas en la serie del Capitán América, digo, Falcon y Winter Soldier, sino que como héroe debería primero atraparlos, entregarlos a la justicia y ver qué pasa, porque siempre son gente que han hecho cosas muy malas, han matado personas, etcétera, etcétera. Eso no es una característica propia del Capitán América, es un tipo que sí cree en lo mejor de la gente, capaz, puede parecer ingenuo a veces, sí, pero primero tiene un trabajo que hacer, y eso es salvar a los inocentes, no intentar coincidir ideológicamente con los malos. De hecho, al Capi siempre lo han enfrentado en las películas con gente que han hecho cosas malas, y él no ha salido con discursos inocentones a intentar ver si podían encontrar un punto en común. No, a ganarles y punto. Y ya está, es un faro de esperanza para los buenos, no para los malos, porque la moralidad no estaba tan torcida en esa época, y esta película es un rezago de esa moralidad torcida, y este personaje de Sam es un personaje que viene con una moralidad un poco torcida, como cuando le dijo al senador: "You've got to do better, Senator". Para ir cerrando, la película hace bien todo lo que tiene que hacer con respecto a la estructura del guión, los puntos principales, la trama se entiende bien, es simplona, así que es fácil de seguir, es dinámica, nunca se queda con escenas que son aburridas en sí, excepto alguna que otra que me parece estúpida o ridícula. Es entretenida. Yo fui con las expectativas más bajas posibles. No, ni siquiera eso. Yo fui pensando que iba a ser
ser una mala película. No es tan mala, pero no es una buena película tampoco. Si quieren una tarde de entretenimiento y ver un Hulk malvado después de mucho tiempo, bueno, esta es la peli. Pero cuando termine no se van a llevar nada a casa. Probablemente se lo olviden en 10 minutos y a futuro tampoco va a importar, porque la escena post créditos es de las más lamentables que vi en Marvel. Una escena que quiere avanzar una guerra multiversal, pero con personajes que no tienen por qué saber eso o estar involucrados al respecto. Para ustedes, pregunta para que me dejen en los comentarios. Del MCU, si otro personaje que no fuera Bucky o Sam, ¿qué otro personaje les hubiera gustado que agarre el manto del Capitán América? Puede ser cualquiera, ¿ok? Héroes o villanos o antihéroes. ¿Quién les hubiera parecido interesante que se pusiera el traje? Déjenmelo en los comentarios. Muchas gracias por haber visto el video. Muchas gracias a los miembros del canal por seguir apoyándome mes a mes. Lo que siento se resume en una palabra: 1000 gracias. 2000 gracias. Abajo en el primer comentario fijado les voy a dejar un link a mi canal de WhatsApp y a mi server de Discord. Ahí en Discord van a poder interactuar conmigo directamente. En WhatsApp se van a enterar de anuncios del canal y otras cosas de mi vida también directamente. Síganlo a mi amigo Ale Vitali, que es quien compuso música original para estos videos. Y les recomiendo la última película de un personaje Marvel que hice, que es la de Kraven el Cazador. Nos estaremos viendo con el próximo video y corte.